Como cada lunes le damos la bienvenida a Brian Acuña Obando. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, está en Costa Rica y nos ayuda a inaugurar la semana pensando en todo lo que está pasando, lo que puede haber pasado, tal vez lo que pasó y cómo eso de alguna manera influye en el futuro. Vamos a ver de qué se trata esta semana la columna. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido al Coffee y a Radio High. Hola, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bien, acá todos listos para escucharte. Bueno, hay un tema que viene pues sonando mucho desde la semana anterior, aparte, por supuesto, del tema de este eventual acuerdo entre Israel y Hamas, que se está negociando por medio de Estados Unidos y de Qatar, que es el pronunciamiento de un grupo de líderes de clanes, en el caso de Hebrón, para lograr, digamos, involucrarse en una eventual alianza o acuerdo de Abraham. Le digo alianzas porque incluso me gustó mucho el término que utilizó en su momento Enrique Zimmerman, ¿verdad? Donde señalaba de que ya no hablaríamos de acuerdos de Abraham, sino alianzas de Abraham. Me puse de la semana pasada, que de hecho también lo mencioné en otra columna, hacer un poco, digamos, de análisis con respecto a este tema de la posibilidad de darle esta fuerza a los elementos clánicos, y se me vinieron pues varios ejemplos a la cabeza con respecto a esto. Bueno, en su momento lo mencionaba con solamente el caso de Gaza, pero lo cierto del caso es que este elemento de los clanes lo han planteado también para todas las regiones de la margen occidental, ¿verdad? Lo que conocemos tradicionalmente como Cisjordania, Judea y Samaria, etcétera, etcétera. Eh, pero hay un problema bastante importante, que si bien el modelo clánico puede dar, digamos, algunas ventajas como la legitimidad social y la flexibilidad local, existen elementos también que son problemáticos. En primer lugar, el elemento de la fragmentación del poder, es decir, al no haber una centralidad y seguir viviendo bajo un modelo administrado por pequeños grupos, elementos que son claves en la estabilidad de cualquier, digamos, organización estatal bajo el modelo, digamos, occidental, como es, por ejemplo, el monopolio de la fuerza, se vería todavía muy disperso, y por el otro lado, también habría una falta de cohesión nacional, así como un riesgo de inestabilidad. Esto, digamos, mencionándolo desde una perspectiva de que entre los mismos clanes hayan enfrentamientos y pueda llevar eventualmente a una ruptura. ¿Cuál es el modelo que maneja actualmente, por lo menos el caso de Gaza, que es el que generalmente digamos, nos vuela un poco la cabeza? Ellos se manejan bajo el consejo de la Shura. La Shura es un consejo, digamos, ¿qué podríamos decir? Una especie de consejo de sabios, de gente que es designada por conocimientos religiosos y por liderazgo dentro de la región, que se designan para que puedan tomar decisiones desde todo punto de vista. Ellos toman decisiones tanto de carácter civil como de carácter político y religioso. Y de hecho, los líderes de las shuras incluso meten, digamos, líderes que están en cárceles israelíes, que es un detalle que pocas veces lo mencionamos, y tiene, digamos, una ventaja en cuanto a este modelo, que es que genera un control centralizado, digamos, esta cuestión del monopolio de la fuerza queda concentrado en un solo grupo y hay una cohesión estratégica, pero tiene la desventaja de que hay mucho autoritarismo. Bueno, no tengo que explicarlo mucho porque con solo ver a Hamas lo entendemos. Reprime la disidencia y perpetúa conflictos internos y con Israel. Estos son, digamos, los dos modelos que se plantean. Es un poco, digamos, apresurado en estos momentos pensar de que un modelo de clanes puede venir simplemente a sustituir digamos, el modelo o el liderazgo que tiene Hamas. No porque no sea posible, hay otros, digamos, modelos internacionales o de otras latitudes que pueden servir como para entender esta unificación por medio de grupos sociales. Tengo un ejemplo clarísimo que siempre utilizo para este tipo de cosas, que es el modelo, por ejemplo, kurdo, que es el del confederalismo. Que el confederalismo, pues, es, digamos, un modelo de democracia descentralizada, digamos, le da más prioridad
a lo que son los gobiernos locales. Lo único es que el modelo confederal no necesariamente es estatocéntrico, digamos, puede involucrarse en un modelo de un Estado ya existente, digamos, como una especie de autonomía, algo así parecido a, no sé si ponerlo en ese nivel, pero digamos algo así como Cataluña o como algún país, como el País Vasco, una cosa así, que tienen su gobierno local y otros elementos, pero obedecen a un Estado más grande. Esto, digamos, le da un poco más de equilibrio, incluye a clanes, facciones políticas, y el problema principal va a ser, digamos, el choque con un grupo como el Consejo de la Shura, que quizás es lo que podría eventualmente impedir. Hasta el momento no hemos visto a nadie que lo diga más allá solamente de lo propositivo, de hacer un modelo, digamos, sustituto del modelo de la Shura y que plantea el elemento clánico, no lo hemos visto más allá. Entonces, no sé hasta qué punto, en primer lugar, es realista, que creo que por el momento no es muy realista, y en segundo lugar, hasta qué punto están dispuestos a trabajar en lo que esto implica, porque la implicación directa de manejarlo con un modelo tribal bajo cualquiera de estas circunstancias es que esta descentralización va a impedir también llegar a una solución como la que plantean desde hace mucho tiempo de los dos estados para dos pueblos. Incluso bajo el modelo de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina, administrada por Fatah, ellos tienen una posición más al modelo occidental, estatocéntrico, aunque autoritario, que posiblemente choque con este factor de los clanes, porque si hay algo que ha insistido, por ejemplo, Abbas con respecto al modelo palestino es el desarme de todas las guerrillas y todos los grupos armados que existen entre digamos, las diferentes facciones palestinas y la centralidad únicamente en la fuerza policial y política de la autoridad. El problema acá va a entrar directamente con este choque con los clanes. No sé si quieres. Sí, no tiene nada que ver estrictamente con clanes, pero hay una muy mala experiencia internacional cuando un país, para fortalecer la oposición a un enemigo, provee de armas de adiestramiento a clanes, tribus o grupos opositores, que es lo que Israel también intenta hacer en Gaza, con familias que se oponen a Hamas. Aparece esto de los clanes, digo, así apareció Al-Qaeda, así se armaron los talibanes, así apareció Hamas también, eh, por oposición. Digo, no, Y así existe también, digamos, el actual gobierno de Siria, ¿verdad? Es un grupo que surge de ahí, que viene del Estado Islámico. Ojo, el modelo puede funcionar siempre y cuando tengas un músculo mayor que ese grupo, que es lo que siempre hemos sabido. En esto sí creo que la fórmula es correcta. Israel entiende de que su sobrevivencia y su supervivencia depende de ser más fuerte que sus adversarios. Esto nos queda clarísimo, pero desgraciadamente hay que empezar a lidiar con la idea de que hay grupos de estos a los cuales vamos a tener que darles legitimidad. Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la actualidad con el Talibán en Afganistán. Después de tantos años de luchar contra el Talibán, ya vemos que un gobierno les ha dado, digamos, legitimidad, que es el caso de Rusia, por una cuestión de necesidad, ¿de acuerdo? ¿No? Entendemos de que no creemos de que el Talibán sea lo mejor para Afganistán, pero ya que está ahí, veamos de qué manera podemos manejarlo. El problema está, como bien señalas, en que fortalecer ciertos clanes en el corto plazo nos puede llevar, digamos, a esa ruptura, digamos, del modelo de control de Hamas, pero en un mediano o largo plazo conviertes esa nueva figura en tu nuevo dolor de cabeza, ¿verdad? Y el propio Israel lo sabe, es una de las tantas críticas que a nivel internacional se hace de que en su momento Israel permitió de que el grupo que antecede a Hamas, ¿verdad? Que venía como un grupo de asistencia social, empezara a desarrollar un brazo armado y es hoy por hoy que es lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Casi 40 años después de la formación de Hamas, es contra Hamas contra quienes estamos viendo un enfrentamiento. Hay un último ejemplo de modelo, digamos, asociado a clanes, pero con centralización, que era el modelo que manejaba Gaddafi. Este también, digamos, a la hora que hacía la columna, decía de que Gaddafi manipulaba las tribus. Se habla de 13 tribus, por lo menos importantes,
en el caso de Libia, ¿verdad? Donde las tribus más importantes le dieron a él autoridad para mantener, digamos, esta cohesión. Las tribus en alguna forma le permitieron a Gaddafi tener el control porque además él debilitó el poder que tenían las tribus internamente, las desarmó y centralizó todo el poder en su propia figura. Y recordemos lo particular que era Gaddafi, que ni siquiera tenía hombres en sus fuerzas armadas o en sus, perdón, en sus fuerzas, en su guardia personal, ¿verdad? Era todo esto que es de lo que se burla Sacha Baron Cohen en su película del dictador. Pero lo cierto del caso es que el modelo de Gaddafi, que era un modelo centralizado en su figura, pero con autoridad proveniente de los clanes, impuesta, eso sí, era funcional. Entonces, en estos momentos es soñar demasiado, pensar de que darle, digamos, mucha cabeza a esta propuesta de clanes que en Hebrón se han manifestado a favor de unirse a las alianzas de Abraham, me parecería muy irresponsable. En estos momentos Israel tiene que mantener, digamos, una cordura con respecto a esta medida, porque al final hay que buscar una alternativa que sea a largo plazo viable. No es, como se dice popularmente, desvestir a un santo para vestir a otro. Yo sé que no es el mejor lugar para hablar de santos, pero... Y menos desvestidos. Pero creo que es importante señalarlo porque es lo que se plantea en la actualidad, ¿verdad? Bueno, África es un ejemplo de guerras tribales interminables, y de eso ya se sabe. En algún momento yo he escuchado la solución de los califatos, o sea, que los palestinos tuvieran califatos que no fueran la autoridad palestina y que cada uno de estos califatos fuera... Bueno, habría que ver, con algunos te llevarías bien, con otros te llevarías mal. Por supuesto que esto no le saldría gratis a nadie, y evidentemente quienes tienen hoy el poder no lo quieren perder, tampoco lo van a ceder tan fácilmente. Igual esto de los dos estados queda claro que ya es por lo menos inviable, en tanto los palestinos mismos no pueden tener un único estado, tal como están las cosas políticas internas entre ellos. Y un modelo de califato con el tamaño de los territorios palestinos es inviable también, ¿verdad? Al final vamos a tener un conflicto sin resolver por toda la eternidad, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, y ese es un y sin elemento petróleo, Brian, porque los peor otros, todavía. claro, los otros califatos, los otros emiratos o lo que fuera, están tranquilos porque viven cómodos y porque tienen mucho dinero. Ahora, acá habría que administrar pobreza y nadie sale bien parado Nadie cuando le quiere toca ser administrar pobreza. administrador de pobreza, exacto. Y yo creo que entonces hay que buscar una solución que sea de verdad pensada a largo plazo. No podemos seguir poniéndole curitas a un cáncer como este, y hay que buscar una solución que sea ya definitiva y no paliativa, porque definitivamente de soluciones paliativas hemos venido de crisis en crisis, y ya administrar crisis, así como administrar pobreza, tampoco es como muy conveniente para ningún estado. Bueno, pero ¿qué termina por pasar, Brian? Que como no encontrase una solución definitiva, todo lo que se consigue finalmente es paliativo. Oslo fue un ejemplo, y otros acuerdos que se van logrando son paliativos, son patear para adelante el problema y después vemos. Y a lo mejor alguien te va a decir, y bueno, yo prefiero eso que el estado de guerra permanente, qué sé yo, tener un tiempo de tranquilidad y después vemos. Es un problema, pero la gente probablemente no entiende que no existe un pueblo palestino y un pueblo israelí en conflicto. Existe un pueblo de Israel y existen múltiples situaciones dentro del mismo pueblo palestino que no terminan por definirse y que son guerras internas por alguna razón hace más de una década y media que no pueden tener una elección, simplemente porque los que la convocan saben que la pierden. Sí, además tenemos un elemento que no agregué porque obviamente me da para otro espacio, que es Fatah y la Autoridad Nacional Palestina sin Abbas. ¿Qué va a pasar No cuando falta muera tanto. Abbas? Que no falta nada Claro. técnicamente. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? O sea, que se va a terminar de resquebrajar todavía mucho más lo que existe, digamos, de liderazgo palestino. Ese es un problema que hay que empezar a canalizar y a analizar desde ya, porque lo que se nos viene, más allá de la guerra como tal y del conflicto como tal, es un balagán enorme una vez que ya no haya, digamos, liderazgos conocidos con los cuales se pueda medio conversar.
Interesantísimo, interesantísimo el tema. Bueno, veremos, porque a mí me gustaría, y esto lo dejamos también para más adelante, me gustaría ver cómo los árabes israelíes se involucran un poco más en el conflicto. O sea, yo creo que hay una tarea para hacer por aquellos árabes israelíes que podrían hablar con sus hermanos y tratar de hacerlos entender los beneficios de vivir bien, de vivir tranquilo, de la prosperidad, de no tener guerra, de lo bueno que sería que tuvieran un Estado que se ocupara de sus necesidades, que hoy no lo hacen. Digamos, también es verdad que hay millones de árabes israelíes que hoy no son parte de la solución. Sí, sí, hay que plantearlo, pero interesante porque ya han habido acercamientos y acercamientos importantes. Es decir, durante la corta gestión de Bennett tuvimos un partido árabe islamista, además, En el en la gobierno. coalición de gobierno. Por lo tanto, es posible, no es tampoco descabellado. Obviamente, con una coalición tan variopinta y tan débil como la que tenía Bennett, no era, digamos, algo que pudiésemos administrar por un largo plazo, pero nos demuestra, nos da señales de que es posible y por lo tanto los árabes israelíes tienen que ser parte de la solución, sin ninguna duda, y hay que dejar de verlos como una quinta columna, ¿verdad? Hay que entender de que a ellos también hay que involucrarlos y darles no solo derechos, sino también responsabilidades dentro de todo este proceso. Sí, y de alguna manera es una comunidad muy abandonada en algunos otros aspectos, son un fragmento, un segmento más pobre que el resto, el tema del trabajo, el tema de la violencia intracomunitaria, que es tremenda en las ciudades árabes. Bueno, hay mucho que trabajar, pero yo creo que definitivamente tiene que ser parte de la solución y no un problema más. Dejamos algo para el próximo lunes porque si no, mirá si agotamos todos los temas y resolvemos todo hoy. No estaría bien, ¿no? No, yo diría que estaría bien. El problema es que me quedo sin trabajo, pero en Sí, todo caso, si esto nos lleva a resolver algo como esto y pudiésemos hablar más de cosas positivas, bienvenido sea a quedarse desempleado, pero con la era mesiánica encima. Creo que podemos hablar la otra semana de los árabes israelíes sin ningún problema para ver también qué pasa con los árabes israelíes en todo este contexto. que son una población en número similar a la de los ultraortodoxos probablemente, o mayor. Lo digo porque así como unos, digamos, son importantes en cuanto a las coaliciones de gobierno, también podrían ser los del otro lado y estaríamos hablando de un Israel distinto. Bien, temazo para la próxima semana. Te mando un abrazo. Bueno, te mando un abrazo de vuelta y que estén todos muy bien. Chao. Gracias, nuestro compañero, amigo, egresado ya casi de la maestría de Relaciones Internacionales o a punto de serlo, licenciado en Relaciones Internacionales desde Costa Rica, se llama Brian Acuña Obando y está con nosotros. 11:55, le ponemos un poquitito de música, vamos a llegar a las 12, nos desdoblamos, volvemos al 96.3, repetimos el juego, te cuento las noticias de acá, las noticias de Israel, va a llegar desde Perú León Trachtenberg, mirá todo lo que falta.